Hola a todos, soy Carlos Arturo Gaitán, el CEO para América Latina de American Call. Estamos muy felices de compartir con ustedes este nuevo rumbo, que con nuevas inversiones buscamos responder a las necesidades que nos demanda el futuro. En el proceso nos hemos dado cuenta de innumerables beneficios que surgen de manera espontánea y hemos comprendido la importancia que tienen estas nuevas herramientas tecnológicas. Lo mejor de todo, con la misma calidad de consultores, especializados y certificados, permitiéndonos obtener mejores resultados en periodos más cortos de tiempo, porque queremos empresas rentables y personas felices. No, no, no. No, no, no. Oh, oh. Gloria Colombia, una compañía que construye marcas líderes. Apoyando el crecimiento de los líderes de Latinoamérica. Patrocinador del Congreso Internacional de Líderes 2021.
Bueno, de nuevo con ustedes, muy buenas tardes. Estamos en nuestra cuarta charla del día de este Congreso de Líderes que se los quería recordar, lo estamos haciendo, iniciamos el día 23, ayer, hoy 24, estamos aquí en Lima en presencial y tenemos a gente espectacular con la que vamos a ir unas charlas magistrales y hemos oído algunas también súper importantes. Mañana estaremos en Colombia y pasado mañana en México. Por favor, no se les olvide inscribirse y participar en este Congreso de Líderes. Ahora estamos con Mariana Rodríguez. Mariana, qué gusto tenerte aquí en este escenario. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Sí, sí, es una persona que como muchos lo han dicho, no necesita presentación en el Perú. O sea, eres muy reconocida en todos estos escenarios, pero hay gente del exterior que me gustaría, y si me lo permites, presentarte antes de dar inicio a tu sesión. Bueno, tienes el grado de ingeniero civil de la Universidad de Missouri en Ciencias y Tecnología y un máster en Administración de Empresas por Boston University, con summa cum laude, de reconocimiento, ¿verdad? Para todo nuestro público aquí. Qué lindo, qué bonito. Es una emprendedora y gestora de la educación apasionada por las posibilidades que brinda la educación para construir un futuro mejor. Ha sido cofundadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, de la Universidad Privada del Norte, UPN, del Instituto Superior Tecnológico Cibertec y actualmente es presidenta de Empresarios por la Educación y presidenta del directorio de Futura School, directora de Empresarios por la Integridad y Capitalismo Consciente. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí. Nos vas a hablar de un tema súper interesante. Tuvimos la oportunidad de conversar en otra ocasión sobre este tema y creo que hoy compartirlo con este tiempo se vuelve muy relevante. Pues Mariana, mil gracias y somos todos tuyos. Muy bien. Bueno, he preparado una presentación para usted, no sé si la pueden poner en pantalla. Básicamente es una presentación que tiene 3 partes. Primero, agradecer la invitación, por supuesto, a hablar de estas tendencias de liderazgo y capitalismo consciente, pero la he dividido en 3 partes y voy a poner un timer de 15 minutos, no me quiero pasar de 15 minutos en cada una de estas partes. Para empezar, la siguiente, por favor, quiero empezar haciendo una reflexión acerca de lo que nos está pasando y lo que nos está pasando a todos, ¿ok? Y es que estamos viviendo una época bien particular en la humanidad. En realidad es un cambio de era. Y cuando en el futuro vean estas siglas, ACDC, van a decir, esto fue la humanidad antes del COVID y después del COVID. Pero la verdad es que ya no estamos en el antes del COVID, es obvio, pero tampoco estamos después del COVID. Estamos en esta especie de caldero de transformaciones profundas que están ocurriendo en todos los frentes y que están cambiando absolutamente todo en nuestras vidas. Está impactando todos los ambientes de nuestra vida. La siguiente, por favor. En mis épocas de CEO, que son relativamente recientes, uno de los instrumentos más importantes para mí, para mi gestión, era el LRP, que significa el Long Range Plan. Y se ríe acá porque hay una persona que ha trabajado conmigo. El Long Range Plan es un periodo de 3 años que contiene todos los planes, las metas, las iniciativas, la estrategia, toda expresada en cifras muy detalladas y que está anclada en el año en curso y que tiene 2 años vista. E incluso estos 2 años vista eran bastante detallados. Y este es el instrumento que me permitía gestionar y llegar a acuerdos con mi directorio y con mi equipo. Y en base a este instrumento, digamos, uno de los principales instrumentos es que yo gestionaba la empresa. Bueno, llegó el COVID y el largo plazo desapareció, se fumó. Ya no existe el largo plazo. No me tocó manejarme como CEO en esta pandemia, me tocó como presidente de directorio. Yo soy presidente del directorio de esta cadena de colegios que se llama Future Schools. Y cuando cayó la pandemia, desapareció el largo plazo, por supuesto, también lo teníamos, y nos quedamos con un largo plazo que es del año. Y así venimos gestionando el 2020 y vamos a ver, estamos gestionando el 2021, es un año. Y lo que hacemos lo que está en detalle son estos bimestres. Entonces, lo que antes era un año que tenía detallado, lo que tengo es un bimestre. Y vamos viendo cómo nos va ese bimestre y vamos viendo más o menos, y la sensación que uno tiene, y seguramente ustedes van a compartir esa misma sensación que sentimos en realidad todos, es que estamos como en una especie de niebla de incertidumbre que la tenemos como enfrente de los ojos y que no nos permite ver más allá de nuestras narices.
Entonces desapareció este instrumento de largo plazo, ya no lo tenemos y ese es el mundo que nos toca. La siguiente, por favor. Esta lámina, la que van a poner ahora, siguiente, es... ¿Se fue? Ahí está, ahí viene. No sé si alguien de acá alguna vez ha visto una lámina así, parecida, que dice Buca. Yo por lo menos antes del COVID me iba a todas estas conferencias parecidas a las de ahora y siempre salía la lámina Buca, ¿no? Sí. Entonces decían, no, ya se viene el Buca, ¿no? Es el mundo, no sé si las siglas le deben sonar conocidas, el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y la realidad es que la advertencia era como una alerta de tsunami. Se viene esta ola de este mundo Buca y va a ser totalmente distinto y claro, pasaron los años, veía estas conferencias y el mundo sí efectivamente era un poquito más cambiante. Sí. Y lo que quiero comentar acerca de este mundo Buca es, primero, ya está, ya llegó, ahora sí es Buca. Lo pidieron, nos llegó. Ya llegó, Sí. ¿ya? Ya está acá. Ahí tienes. Sí. Y lo segundo es, yo me había imaginado este mundo Buca como este tsunami que iba a arrasar con un montón, o sea, después iba a arrasar con todos, con todo este mundo conocido, no como una pandemia efectivamente, pero iba a arrasar, y que después de este tsunami, todas las empresas que sobrevivíamos íbamos a poder adaptarnos a este nuevo mundo Buca. Esa era en mi imaginación. Pero no podía estar más equivocada. El mundo Buca resulta que es ola tras ola tras ola y que nunca va a parar. Entonces ya no es un tsunami, es vivir en este mundo donde las olas disruptivas y de cambios simplemente siguen llegando y siguen llegando y siguen llegando. Entonces y me tengo que despedir para siempre de mi LRP. Ya nunca va a regresar realmente un instrumento de esa naturaleza y ahora las empresas van a tener que ser más como esas bandadas de pájaros. No sé si han visto esas bandadas de pájaros que se mueven como una danza, ¿no? Para acá y para allá, y tú dices, pero ¿cómo no se chocan? Sí. ¿Cómo hacen para no chocarse? Y es que de alguna manera las organizaciones van a ser más como esas bandas de pájaros que van a comenzar a tener una especie de radar de lo que está pasando en el medio ambiente y se van a tener que ir adaptando, pero la agilidad que tiene que tener la organización es tal que todos los miembros de la organización van a tener que cambiar y irse acomodando a estos cambios en unísono. Y ese va a ser el nuevo arte de gestionar para los negocios. Ese es desde mi punto de vista. Y la tercera cosa es que hay que ponerle una letra más a Buca, que es la letra D, la de digital. Resulta que el mundo Buca no era solamente Buca, era Bucat. Porque por lo menos yo, en los últimos 2 años, y esta es mi primera experiencia presencial, realmente en 2 años, en un evento, yo antes del COVID, yo diría que tenía un 80% presencial y un 20% digital, más o menos. Y claro, pasé a 100, ¿no? 100%. Ahora estoy empezando a regresar, pero yo no creo que va a ser otra vez como era antes. O sea, ya estoy en el mundo digital. No sé cuál va a ser el porcentaje, pero me tinca que voy a tener una vida en la cual voy a estar en un 20 presencial y un 80 digital. Es para... Y suma una cosa, y perdón que no, te haga esa interrupción, sí. a lo que ha sucedido en el mundo ahorita, hablando de los conceptos del metaverso. Ya, es que es un tema que no se dispara, o sea, se acelera por la pandemia, pero no se dispara por la pandemia. O sea, los metaversos y la cantidad de universos los que vamos a mover es una realidad que ya estamos comenzando a sentir. Sí, efectivamente. Y es eso lo que me llama la atención. Ese nuevo normal no es un nuevo normal estable, es un nuevo normal dinámico, cambiante, es bien diferente al AC, ¿no? Al antes del COVID. La siguiente, por favor. Lo siguiente que nos está pasando, porque estoy haciendo una reflexión acerca de lo que nos está pasando a todos nosotros y lo que estamos viviendo, es que nuestras democracias están amenazadas. Y esto es una cuestión de todo. Yo pensé que era nuestra región, pero la verdad es que es un tema planetario, ¿no? La democracia está amenazada por estos populismos de izquierda y de derecha, ambos extremistas, ambos tremendamente nocivos y que están, digamos, destruyendo los cimientos de la democracia y finalmente destruyendo los cimientos de la economía social de mercado a la que todos estamos acostumbrados. Y yo no sé si ustedes, algunos de los que están acá, trabajan en sectores regulados, ¿no? Yo sí. Toda mi vida como emprendedora y gestora educativa, mi sector es educación y ha sido siempre mi tema es estar muy atenta a la regulación, a las políticas públicas de mi sector, porque son
digamos, es parte del entorno. Y yo, como gerente general, yo dedicaba muchísimo tiempo a hacer lobby, a promocionar, digamos, a gestionar los intereses, ¿no?, de la empresa de manera abierta, transparente, pero también a participar de los gremios y a tratar de alguna manera de invertir mi tiempo en tratar de que el sector fuera un sector sano, que fuera un sector moderno, que fuera para adelante. Ahora resulta que, pero ¿qué pasaba? Que mi sector era así, pero el resto del mundo, o sea, fuera de mi sector, digamos, la situación era relativamente estable. O sea, yo no tenía un problema más allá de mi sector movido, pero, digamos, en general en el Perú, en las últimas décadas, si bien no ha sido una democracia, no un gobierno perfecto, pero las reglas de juego estaban ahí, la economía social de mercado funcionaba. Pero ahora ya no. O sea, yo no me tengo que preocupar solamente como líder empresarial de ser activista en mi sector, sino que ahora resulta que tengo que ser un activista en defensa de la libertad y la democracia, en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la economía social de mercado. Entonces, eso es un cambio también tremendamente radical en el rol que van a tener o que tienen que tener los líderes empresariales en el futuro. Y que impacta definitivamente a la empresa, independientemente de tu visión política. El tema es que hoy sí se está viendo afectada la empresa por ese hecho. Sí, o sea, las reglas de juego han desaparecido también. O sea, yo no tengo reglas de juego ahora, por lo menos en el Perú ahorita, la verdad que la incertidumbre es tal en términos de institucionalidad y gobernabilidad que las reglas de juego se están como resquebrajando. Entonces, afectan a la empresa y yo como líder y como CEO, lo que tengo que asumir es la responsabilidad de ejercer un activismo que va más allá de mi sector, ejercer un activismo de país, ¿no? Y eso no lo puedo hacer sola. Antes era mi gremio, ahora tengo que ver cómo esta institucionalidad empresarial, los gremios, en todos nos podemos cohesionar en defensa de esta democracia, de esta libertad de hacer empresa, de esta economía social de mercado. Y restituir de institucionalidad en nuestro entorno, porque yo creo que sin democracia, sin institucionalidad, no creo que sea posible hacer negocio en el Perú. O sea, es muy difícil, ¿no? Por lo menos un negocio como nosotros lo entendemos, ¿no? Empresa. Claro. Y finalmente la última lámina, si no me equivoco, de esta primera parte, es ¿qué nos está pasando? Nosotros como CEOs, los que son CEOs, y yo he sido CEO por muchos años, digamos, es parte de mis requisitos para ser CEO era saber manejar el estrés. O sea, de hecho, hay que saber manejar el estrés porque el ser CEO significa manejar muchísimas situaciones de incertidumbre, bastantes amenazas y oportunidades que uno tiene que estar atenta y entonces eso genera muchísimo estrés. Pero el estrés es un estrés esporádico. Viene una situación, uno la supera y tiene espacios de respiro para poder enfrentar las siguientes situaciones. Lo que nos ha pasado estos últimos 2 años es que la situación ha durado 2 años, el estrés es intenso y continuado y sistemático, que no es lo mismo. Y lo que yo estoy viendo es que los CEOs normalmente tratamos de manejarnos en lo que llamo el rango verde. El rango verde es el rango en el que tu sistema nervioso, tienes un sistema nervioso, tu propio sistema nervioso está bajo control. O sea, te sientes que estás bajo control, sientes que puedes pensar con claridad, que estás viendo la realidad tal cual es, que estás presente para lo que sea que tienes que enfrentar, que puedes hacer un engagement con tu equipo, que puedes generar confianza y optimismo acerca del futuro. Entonces, uno quiere manejarse en este rango verde. Y en la época de antes de COVID, de vez en cuando te ibas al rango negro, donde había alguna situación que te dejaba paralizado un par de días, perdías completamente la motivación, es una especie de mini shutdown, ¿no? Donde no sabes qué hacer, te paralizas, pero te recuperas y regresas al rango verde y empiezas a ver las cosas y actuar. Y de vez en cuando viene una situación que te llevas al rango rojo, donde venía una situación de mucho miedo, mucha incertidumbre, pero a nivel de miedo, de lo que podía pasar, una amenaza muy fuerte para tu empresa. Te vas al rango rojo y pierdes la cabeza, te vuelves súper agresivo, directivo, impulsivo, reactivo, tomas decisiones que después te arrepientes de haberlas tomado, cometes muchos errores, tu equipo se convierte en la compañía de bomberos, ¿no? Y el bombero principal es el que dice qué es lo que hay que hacer, y puedes pasar un tiempo ahí, pero tienes que regresar al rango verde. ¿Y qué ha pasado en esta pandemia? ¿Qué es lo que nos ha pasado?
es que el rango verde de los líderes se ha reducido. O sea, tu rango que era amplio se ha ido reduciendo, y hay mucha gente que está pasando muchísimo tiempo en el rango rojo y no llega a recuperarse, o ya se quedó en el rango negro. Y se abandonó. Shutdown, breakdown, nervioso, completo, y no pueden regresar, ya no funcionan como líderes empresariales. Es terrible verlo, pero está sucediendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se nos está reduciendo la tolerancia, y nuestro rango verde, que era amplio, ahora se ha reducido, y la franja es muy, muy, muy pequeña. Entonces, eso es de alguna manera, esto es lo que nos está pasando. La siguiente. Y claro. Pero eso lo traes, eso es como consecuencia de la pandemia, o sea, eso ha sido el disparador de la pandemia, ¿sientes tú? Todo lo anterior que dije. es consecuencia del mundo VUCA, de la incertidumbre, del hecho de que no estamos ni en un lado ni en el otro. Todavía estamos en esta especie de caldera de transformaciones, esta niebla de incertidumbre, la democracia amenazada, el hecho de que tengas que preocuparte. O sea, tormenta perfecta. Hoy el líder tiene muchas cosas más que resolver que lo que decías tú al principio, que las de antes. Sí, estamos en esta caldera, es terrible, y no sabemos, no estamos del otro lado todavía, y el otro lado no, digamos, no es igual al anterior. Ya. Y tus instrumentos, tus reglas, tus tolerancias al estrés van a tener que ser distintas, porque eso no te va a funcionar en ese mundo después del COVID, ¿no? Entonces, todo esto justamente lo he mencionado porque esta es la primera parte. Era simplemente decir, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Dónde estamos? Y eso es algo que compartimos. Y la idea es que yo vengo acá a decirles que hay un camino, no el único, pero un camino para prepararse para después del COVID. Como líder, como gerente general, como líder empresarial, como empresas, hay un camino, y ese es el que vengo a comentarles. Entonces, empieza mi segunda parte, voy a poner mi timer. La siguiente, por favor. Entonces, pero antes de decirles cuál es y un poco explicarles de estas tendencias, es que me conozcan un poquito, porque finalmente muchas de las personas que nos están viendo no conocen mi historia, y de alguna manera quiero traerla porque es relevante, y para que sepan qué experiencia estoy poniendo sobre la mesa, ¿no? Y empiezo esta historia cuando yo me gradué de la universidad en 1980 como ingeniero civil. Y ahí estoy en mi campus, en la Universidad de Missouri-Rolla, que ahora se llama Science and Technology. Me gradué como ingeniero civil en 1980. Y mi sueño era construir. Me encantaba la idea de hacer proyectos, me había imaginado una vida como ingeniero civil en construcciones. Y ahí me ven, efectivamente regresé a Lima, me tuve la suerte de ser contratada por una empresa de ingeniería, y ahí me ven trepada de una construcción feliz, ¿no? Pensé que esa iba a ser mi vida. La siguiente. Pero a mí me tocó empezar mi vida profesional en la década de los 80 en Perú. Esa es la década del terrorismo, es la década de la inflación, la década de las carencias, una de las décadas más terribles de la historia de nuestro país, y era bastante obvio para mí que hacer carrera de ingeniería, tal como me la había imaginado en el Perú de los 80, era difícil. Y como muchos de mis compatriotas estábamos jóvenes, estaba ahí la tentación de hacer tu vida fuera, de irte del Perú. Y muchos se fueron. O sea, mucha gente de mi generación se fue. Pero también era la época de los albores de la era digital. En esa época, Bill Gates y Steve Jobs acaban de fundar sus compañías Microsoft y Apple, acaban de salir de sus garajes y habían lanzado las computadoras personales. Eran incipientes. Entonces, esa mezcla de crisis y oportunidad me sacó completamente, me volteó la vida por completo. Esa idea de lo que iba a ser en el futuro se fumó, y terminé de emprendedora y gestora educativa. Y ahí me dediqué los siguientes 40 años. O sea, aquí estoy, y fue esa situación la que me llevó a renunciar a la compañía, y junto con uno de mis primeros socios, David Fishman, y después con Alfredo Miro Quesada y Chiqui Miro Quesada, en el año 1983, ya solamente 2 años de haberme graduado de la universidad, me volví emprendedora, y en esa casita que se ve a la izquierda, que queda en Manuel Bañón, San Isidro, y co-creamos el Instituto Cibertec, un instituto tecnológico que daba carreras de computación informática de 3 años,
para la computación informática era un misterio para el mundo. Nos autoenseñamos a usar las computadoras y aplicamos una licencia al Ministerio de Educación y abrimos la carrera de computación. Y en esa casita, que tenía una sola aula de 27 carpetas, una pizarra y un laboratorio de 5 computadoras IBM XT, recibimos a nuestra primera promoción. Y ahí me ven en la foto, en la otra foto, cuando salga, me ven sentada con una computadora Osborne 1, la primera computadora portátil, o como buena emprendedora, yo abría la puerta, escribía los cursos, dictaba los cursos, daba informes, ahí está el teléfono fijo porque no había celular ni había internet, y contestaba el teléfono y daba informes. Pero ya eras digital desde esa época. Bueno, sí, es el comienzo de lo digital, porque en verdad esa computadora ahora tiene menos capacidad que el teléfono que tengo acá. Entonces, pero bueno, así empecé. Esa fue mi historia y digamos, no fue lo que yo me había imaginado cuando estudié ingeniería civil, no fue lo que yo había soñado ser, pero me convertí en esta emprendedora y gestora educativa a esa edad y la suerte fue, yo considero que fue la buena fortuna, la siguiente, que a los 25 años más o menos en mi vida, encontré mi propósito. Y yo creo que eso es muy bueno. Sí. Sí. Fíjate que ahora lo hablaba. Lo encontré. Ignacio Bernabé nos decía lo importante de encontrar el propósito. Encontré el propósito de mi vida, mi propósito profesional, lo encontré. Responde a las preguntas de qué, cómo y por qué. El qué, el what, decidí que mi propósito en la vida era transformar la educación. A mí no me gustaba mucho cómo era el sistema educativo en el Perú y sentía que ese iba a ser mi propósito, transformar la educación. ¿Cómo? A través de la calidad y la innovación, que fueron los pilares sobre los cuales se construyeron mis instituciones. ¿Y por qué? Porque yo quería cambiar la realidad de mi sector, quería cambiar la realidad de la educación en mi país. No fue el dinero, no fue hacerme millonaria ni nada por el estilo. Tengo que reconocer que yo vengo de una familia de clase media alta y nunca me faltó nada, pero nunca fue esa digamos, lo que movilizó la pasión que le pusimos a mis emprendimientos. La siguiente. Y es así que a través de ese propósito, esa casita, ese emprendimiento, una casita con una sola aula, con 27 carpetas y una pizarra y todo eso se convirtió teléfono y un computador. Un teléfono y un computador personal y más 5 de laboratorio. Sí. Porque los alumnos estudiaban teórico, ¿no? Yo editaba las clases en una pizarra y después tenían que ir a practicar al laboratorio. Claro, eso era, escribían y yo les explicaba. No había computador para todos. No, ni por casualidad. Y yo les explicaba cómo usar la computadora y cómo programar en BASIC en pizarra. Y después ellos iban y tenían sus prácticas. Yo había diseñado las prácticas del laboratorio también. No solamente yo, ¿no? Los profesores. Bueno, eso se convirtió en lo que es ahora este grupo educativo, que está conformado por 2 universidades y 2 institutos que funcionan muy, muy juntos, que son UPC, UPN, Cibertec y el Instituto Tecnológico del Norte, ITN. Bueno, y este grupo educativo es un grupo que, para los que no los conocen, porque la gente de Perú sí lo conoce, es uno de los grupos educativos de más prestigio en el Perú. Son marcas digamos, muy reconocidas por su calidad, por los resultados que obtienen los alumnos. La institución de bandera es la UPC, y a ella me voy a referir en el futuro, para el resto de la presentación, pero y este grupo tiene ahora 200.000 alumnos más o menos y más de 15 campus. Y eso surgió de esta casita en menos de 30 años. La UPC acaba de cumplir 25, estamos de aniversario. Y es uno de los grupos más rentables, además de tener prestigio y de ser reconocida y de tener los licenciamientos y las acreditaciones más importantes, es el grupo educativo más rentable del Perú y probablemente por las cifras que conozco de Laureate, una cadena a la cual pertenecemos y a la cual nos incorporamos luego, es probablemente uno de los grupos educativos más rentables de la región. Entonces, siempre me preguntan, a ver, ¿a qué atribuyes este éxito? Porque es una historia de éxito, no mía, sino la historia de éxito de emprendimiento de muchas personas. Que nos acompañaron, mis socios y los que nos acompañaron durante todos estos años. Y si me preguntan, bueno, ¿y cuál es a qué atribuyes el éxito? Y tengo 5 razones a la conclusión a la que he llegado. La primera, el propósito.
Lo teníamos clarísimo. Y el propósito, ese propósito que yo encontré tan joven, se tradujo en el propósito de las instituciones que creé. Porque, por ejemplo, la misión de la UPC es formar líderes íntegros para transformar la realidad. O sea, calza perfectamente con ese propósito. Y la UPC es una de las universidades, digamos, que a través de sus alumnos transforma realidades. El segundo, la siguiente, por favor. Y conecta con lo que nos comentaba Enrique hace un rato, que a veces perdemos el foco porque no tenemos claro el propósito, que le apostamos a muchas cosas, tú lo tuviste claro y en eso te enfocaste. Yo diría que esa es la razón del éxito número uno, es el propósito. O sea, todo parte de ahí. ¿Hubo seducciones de pasarse a otros campos? Sí, quisimos en un momento, pues me va a salir un poco de esto, pero sí, en un momento nos volvimos un poquito, no sé qué palabra usar, pero cometimos el error de decir, pero ¿por qué le estamos dejando el negocio de la cafetería al señor de la cafetería? Okay. y en el transporte y en todo. La cafetería es el mejor ejemplo, ¿ya? Yo me acuerdo que nos pusimos pues nuestra propia cafetería, vamos a ganar de la cafetería también, ¿no? También había una parte de nosotros que quería maximizar utilidades, necesitábamos dinero para crecer. Y de repente un día estábamos en el directorio y en un momento yo tuve un insight y les dije, oigan, a mis socios, ¿no? ¿Se han dado cuenta que tenemos un directorio que ya comenzó hace 1 hora y hemos hablado media hora de hamburguesas? Así que, chao cafetería, chao todas las ideas de... Eso fue un insight bien importante, que claro. Me encanta que lo hayas preguntado porque nos trajo totalmente al propósito nuevamente y nunca más sacamos los pies del plato, como dice. Claro, claro. Ok, la siguiente. La segunda razón es una obsesión, pero hacía que rayan obsesivos por la calidad. La calidad, queríamos hacerlo bien, queríamos hacerlo mejor. Excelencia era una de nuestras aspiraciones más altas. Y nos pusimos estándares altísimos. Y nos pusimos, quisimos, y nos metimos, yo por lo menos me leí todos los libros de calidad y de Deming y de la filosofía japonesa que pasaban por mis manos. Y una de las cosas que hicimos fue, no había ninguna institución educativa que hubiera echado calidad, ni mejora continua, ni círculos de calidad. Entonces comenzamos a buscar y encontramos que Bacus, una cervecera, que no tiene nada que hacer con una universidad, era una experta en círculos de calidad, entonces les tocamos la puerta y dijimos, ¿nos pueden enseñar cómo se hace esto? Y Bacus, aunque no lo crean, fue y nos enseñó a nosotros, UPC, a Cibertec, etcétera, cómo hacer proyectos de mejora continua y círculos de calidad. Y yo, como CEO, destinaba varios días al trimestre, yo diría, o al bimestre incluso, sentada digamos, en un auditorio de la universidad, escuchando los proyectos de mejora continua en las diferentes áreas. Okay. Escuchando lo que cada uno de estos equipos hacía, motivándolos, viendo cómo hacíamos todo un seguimiento, cómo los estándares de estos procesos transversales que hacían que estandaricemos la calidad, porque la calidad no es otra cosa que dar lo que tú prometes y hacerlo de manera consistente y tener indicadores y hacer un proceso de mejora continua. Entonces, esa fue una segunda razón, esta obsesión por la calidad. La tercera es la siguiente lámina, es la innovación. Nosotros tenemos un ADN innovador, porque claro, si el propósito es transformar la educación, teníamos que romper todos los paradigmas, pero absolutamente todos. Y efectivamente, desde que nacimos como universidad, entramos con un modelo de competencias, que ahora es no normal, pero en esa época sonaba raro. Y hicimos miles de innovaciones. Me acabaría el tiempo en contarles todo lo que hicimos, pero voy a contar dos. Una que fue en los orígenes, que fue que en esa época, tienen que remontarse al año 1994, cuando fundamos UPC, la admisión a las universidades era 25 o 50 a 1. Solamente pocas personas y de los más preparados entraban a la universidad, privada y pública, o sea, las dos. Y encima los exámenes eran de puro conocimiento. Entonces, y además las universidades no conversaban mucho con los alumnos, la verdad, ni con sus postulantes, sino en febrero se publicaban unos avisos que decían las personas alfabéticamente se tienen que presentar al examen de admisión tal día con su lápiz número 2 y su tajador y su borrador a dar el examen en estas tarjetas. Y eran exámenes de puro conocimiento, que los que habían ido a la academia todo el verano los iban a pasar. Entonces, nosotros lo que hicimos es cuando creamos la universidad, en nuestra primera admisión, estábamos sentados en el campus en noviembre, íbamos a abrir en marzo, y nos fuimos a los colegios, a los top colegios de Lima, en noviembre,
pedimos permiso para entrar y 5 minutos. Qué raro. No. Sí. Ah, ya. Ok, bueno, pedimos permiso para entrar y le dijimos digamos, a los chicos, les presentamos la universidad y le dijimos que podían dar examen en noviembre y que podían entrar y que el examen era de aptitud y que, digamos, iban digamos, a tener que certificar su matrícula con el certificado de haber terminado secundaria. Nos llamaron herejes por haber hecho esto. O sea, el resto del sistema educativo realmente era una herejía hacer eso. Crónica. Pero era una innovación, o sea, no fue una herejía, fue una innovación. Y entre esas hay muchas más. Tengo un minuto para esta parte, o sea que la siguiente, por favor, ya les contaré en otra oportunidad todas otras innovaciones que hicimos. El cuarto elemento es talento y cultura. Nosotros desde el primer momento reconocimos que la verdadera, digamos, el éxito estaba en las personas, que las entidades son entidades humanas, no son entidades económicas, son entidades humanas. Y son las personas las que consiguen las metas. Entonces, invertimos muchísimo en talento y cultura. Creamos una cultura muy, muy de alto performance y no fue una cultura improvisada. Trabajamos muchísimo en generar valores, comportamientos. Teníamos un montón de ritos alrededor de esos valores y comportamientos. Y al final ustedes pueden ver que la calidad y la innovación se imbuyeron tanto en la cultura que hasta en el eslogan de la UPC ustedes pueden reconocerlos. El eslogan de la UPC desde el comienzo y hasta hoy, 25 años después, es exígete, innova. Calidad e innovación. Y el tercero, la siguiente, y el quinto elemento, digamos, del éxito es la integridad. O sea, una absoluta convicción de que había que tener un comportamiento ético, transparente y muy ético, muy transparente, y que había que eso estuviera dentro de la cultura, que no fuera solo un tema de compliance o de procesos o de sistémicos, sino que además fuera un tema de cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, otra cosa que hacía como CEO era, esta es la segunda parte, me reunía con toda la compañía por lo menos una vez al trimestre y en esas reuniones, donde una mañana completa alquilábamos un cine y ahí les contaba cómo estaba yendo la universidad. Todo, y todos los números, los estados financieros y los diferentes equipos de las diferentes áreas celebrábamos logros, hacíamos reconocimientos, y era una mañana por lo menos unas 2 o 3 veces al mes. Bueno, ahora sí me toca la tercera parte, supuestamente tengo 15 minutos más. Sí, ¿Estoy bien? Sí, está bien. Sí, Pongo mi está corrido timer. el tiempo. Debe ser otra hora distinta en Bogotá, yo creo. Sí, no, estamos en time zone distinto. Sí. El reloj adelante. Ya, voy por la tercera parte, esta es la última. Ya. Ok, la siguiente. Bueno, ahora que ya me conocen, la siguiente, por favor. Bueno, simplemente mencionar que esto no fue digamos, tuvo un costo personal. Yo tenía jaquecas que se convirtieron en migrañas y terminaron en un vértigo que más o menos a mediados del 2000 me llevó a la clínica. Un vértigo terrible, desatado por migrañas y estrés. Chequearon laberintitis, no tenía ninguna laberintitis, tenía una migraña muy fuerte causada por estrés. Eso me llevó a la siguiente, a empezar un camino de liderazgo consciente. Empezó por corregir. Yo me di cuenta que había cometido muchísimos errores muy grandes, justamente porque mi rango verde se había cortado mucho, vivía mucho en el rojo, no tanto en el negro, y algunas veces, y en algunos momentos cometí errores gigantescos. Y los errores que comete el gerente general no son chiquitos, pues. No. Son gigantes. Que se equivoca cuesta Cuando mucho. te equivocas horrible. Uno de los errores más grandes que cometí fue pretender juntar a Cibertec y a UPC en un mismo campus en un momento de su historia. Eso fue uno de los errores más monumentales que reconozco haber cometido. Y fue producto de la presión y del estrés. Claro. Y que me costó mucho corregir. Y es válido lo que tú traes y me gusta mucho, es porque piensan que los líderes todo lo tienen claro. No, que va. Que somos líderes que nos formamos en el error también. No, yo reconozco que me he equivocado muchísimo, ¿no? He tenido muchos aciertos, pero también me he equivocado mucho. Y creo que la razón de los errores es justamente, y si yo tengo que atribuirle a algo los errores, es haberme salido de ese rango verde, donde tengo claridad, tengo reflexión, o sea, puedo usar mi creatividad.
yo empecé un camino de la conciencia a través de primero corregir los temas de alimentación y salud, porque tengo que reconocer que yo sentía que el hecho de empacar la mayor cantidad de reuniones en un día era un resultado exitoso. buenísimo, sí, que era buenísimo el poder hacerlo. Y lo que Es hacía, parte de lo que nos está pasando hoy y que hay que cuidarnos de eso. sí, porque te saca del rango verde. Claro, claro, es que tenemos 8 o 10 reuniones en un día con horas de trabajo de 14. Exacto. Y hice un camino que pasó por primero alimentación y salud, un cambio de estilo de vida, mindfulness, gestión emocional, y terminó en una especie digamos, de nivel de empatía, compasión y humanidad que quiero compartir. La siguiente, por favor. Entonces regresamos. Y siempre me pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado si años después de haber dejado de ser CEO no hubiera hecho transitado este camino y hubiera tenido el síndrome del nido vacío o del CEO vacío y me hubiera dicho, qué bien, creé una empresa de la cual me puedo sentir orgullosa, pero que fue de mí, de mi vida, de mi familia, que fue de mis propios intereses. La siguiente. Entonces, en aras del tiempo, voy a hacer la siguiente. Vamos a pasar rápido. En esta parte regresamos al presente. Este presente que les escribí, donde hay una pandemia, la siguiente, nos agarró con una realidad, por lo menos en el Perú, fue una especie de wake-up call. Qué bárbaro, qué problemas enormes sociales y ambientales tenemos en Perú. La siguiente, en una economía que se nos desploma. La siguiente. Y hacer más de lo mismo ya no es una opción. Entonces, ahí viene el tema del capitalismo consciente. Adelante. Tenemos que avanzar rapidito. Ya. El capitalismo, tal como lo conocemos, ya no está funcionando. Hay un rechazo tremendo. La percepción antiempresarial en el Perú es bien alta. La siguiente. Y es que la promesa del capitalismo, que supuestamente iba a ser el mejor sistema cuando cayó el muro de Berlín, no se cumplió. Por un lado, la siguiente, generó mucha riqueza, mejoró la calidad de vida. La siguiente, pero sí hay mucha desigualdad. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres y todavía hay 1 billón de personas que se van a la cama con hambre en nuestro planeta. Estamos viviendo una película que no es película, que en realidad que es la corrupción empresarial institucionalizada con Lavallato. La siguiente, tenemos una isla de plástico del tamaño de España, Francia y España flotando en el océano, que es la contaminación producto de este capitalismo que tenemos, que es el capitalismo de Friedman de los últimos 50 años. Se le dice de Friedman porque él es el que declaró en su momento que la responsabilidad de una empresa es generar utilidad para sus accionistas. Yo en mi MBA me enseñaron todos los instrumentos de la gerencia para mejorar el bottom line. O sea, yo iba a ser una buena gerente si lograba generar el mayor nivel de vida en mi empresa. Y me entrenaron para eso. No era mi filosofía, pero reconozco que ese fue mi entrenamiento. Y finalmente, como directora de empresas, he visto cómo los directorios han caído presas del capitalismo de corto plazo, del trimestre, ¿no? de los mercados de capitales y del compliance. Es decir, ya no te preguntas si tu decisión es correcta o ética, sino te preguntas si es legal. Esa no es una buena pregunta. Definitivamente no. Siguiente. Entonces, lo que ha pasado es que es insostenible y si queremos que el capitalismo sobreviva, tenemos que evolucionar hacia un capitalismo que es el capitalismo consciente, que es una tendencia que viene relativamente reciente, de unos 15 años atrás. Yo recién la conozco. La siguiente. Ese capitalismo tiene unas ciertas características, estas son las 4: propósito elevado, integración de stakeholders, cultura consciente y liderazgo consciente. Y yo reconozco, si bien nunca lo llamé así, toda esta vida empresarial que yo tuve, reconozco estos elementos en este accionar. Es decir, puedo reconocer que fui una capitalista consciente inconsciente. ¿Okay? Teníamos propósito, teníamos una orientación con calidad e innovación a nuestros stakeholders, una cultura orientada a las personas y el liderazgo consciente ha sido ese tránsito que les he comentado. Entonces, el liderazgo consciente, si uno se anima a emprender este camino, empieza por uno, empieza por ti. Y acá tengo 3 recomendaciones o 3 capas de los que se animan a entrar en este liderazgo consciente. La primera capa, adelante, es la de aprender a gestionar tu sistema nervioso. Tienes que empezar por ahí.
Si hay una capa, digamos, básica, la siguiente, es la de aprender a gestionar tu sistema nervioso de tal manera que tu rango verde sea lo más amplio que tú puedas tener. O sea, que realmente sea muy grande. Y pocas veces te vayas al rango rojo o al rango negro. Es inevitable, pero que sea... Y que si te vas, te recuperes muy rápido, regreses rápidamente al rango verde. Y parece mentira, la siguiente, que el instrumento para poder hacer eso, para controlar tu sistema, gestionar tu sistema nervioso, es algo que hacemos todos los días, en todo momento, que es respirar. Eso que parece tan sencillo, es lo más poderoso que tienes para lograr controlar, manejar bien tu sistema nervioso. Y hay 3 niveles bueno, ahí entra todo el tema del mindfulness. Acá tenemos al experto, a Frank, que es el experto en mindfulness. Yo solamente voy a mencionar 3 niveles de respiración, que son los básicos. El primero es el respirar hondo 3 veces. O sea, realmente si estás sintiendo que te estás a punto de salir de tu rango verde, respiras hondo, te acomodas, ¿no? Te relajas, respiras hondo, retienes la respiración sin forzarlo y exhalas suavemente, 3 veces mínimo, y con eso aseguras un primer nivel de tranquilidad que permite que tu sistema fisiológico incluso baja las revoluciones, y es un nivel básico. Eso lo único que consigue es un poco de calma y ecuanimidad, y un poquito más de claridad. El segundo nivel es el nivel de la respiración mindful, que es separar unos 10 minutos en la mañana, por ejemplo, y empezar a sentarte en un sitio donde no hayan distracciones y contar tus respiraciones del 1 al 10 de ida y vuelta por 10 minutos. Si no puedes, hazlo por 1 minuto hasta que puedas llegar a los 10 minutos, que es el mínimo recomendado. Y es enfocarte en la respiración. Entonces tú simplemente respira, inhalas, exhalas 1, inhalas, exhalas 2. En el momento que te pones a pensar en lo que vas a almorzar más tarde, regresas, inhalas 1, exhalas 2, te pones a pensar en el fin de semana, inhalas 1, regresas. Exacto. Y el tercer nivel es donde ya tú te sientas a hacer esta respiración expansiva. Ya no cuentas, si bien te enfocas un poco en tu respiración, en el fondo dejas que tus pensamientos pasen y dejas que se disipen. O sea, simplemente te fijas en qué estoy pensando, ahí así lo quiero almorzar, y ahí lo dejas pasar. Y vas expandiendo tu conciencia sobre cómo te sientes en el cuerpo, qué estás escuchando, y ese nivel de conciencia se empieza a expandir, es increíble y se expande. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Tiene un beneficio sobre el performance. El segundo nivel te da una capacidad de concentración. Si tu capacidad de concentración sobre resolver un problema era así, se vuelve así. Y el tercero, si tu capacidad de ser creativo y encontrar soluciones a los problemas innovadoras, si era así, se vuelve así. Solo aprendiendo a respirar. La siguiente. Y tenemos una experta para decirlo, ¿verdad? Segunda es, ¿quiénes han escuchado esto de que en el mundo de los negocios las emociones las tenemos que dejar en la puerta? Que digamos, hay que ser duro, hay que ser fuerte. Yo por lo menos, a mí me lo dijeron toda la vida, y era una cuestión digamos, para ser CEO, el requisito era no traigas tus emociones a la oficina. La segunda recomendación que hago, es una capa de liderazgo consciente, es las competencias emocionales son las más importantes. Si eres un CEO y te juntas con CEOs y interactúas con CEOs, tu capacidad cognitiva y la de los demás es más o menos igual. Si estás ahí es porque tu capacidad cognitiva es razonablemente por encima del promedio para haber llegado a esos niveles directivos. Lo que hace la diferencia es tus competencias emocionales, y eso lo sabemos, es la inteligencia emocional. Y lo que no se sabía es que eso de enterrar las emociones no funciona, porque finalmente el líder, esas emociones que ha digamos, enterrado, salen inconscientemente en su empresa, y esa es la razón que explica los ambientes disfuncionales. Esos espacios empresariales donde entras y respiras y dices, ¿qué está pasando acá? ¿Qué tóxico? ¿Qué duro? ¿Qué tenso? Bueno, eso es emociones que se le han salido a los directivos sin que se den cuenta y que han tratado de enterrar. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es excavar profundo. Mi recomendación es hacer un coaching. Yo hice 2. Excelente. Uno con Jimena Fajardo, que fue extraordinario. Que me ayudó muchísimo porque yo me sentía como gerente general pez fuera del agua, sobre todo corporativa, porque
hice un test de animodos y resulta que los animodos son delfines, panteras, búhos y pavos reales. Resulta que yo soy delfín. Y resulta que en el mundo corporativo todos son panteras y búhos y pavos reales. Y yo decía, pero yo soy delfín. Y entonces a la hora que tengo que sacar las garras no tengo, pues. Los delfines no tienen garras, no las puedo sacar. No me funciona. Y lo que me ayudó el coaching con Jimena fue apreciar a mi delfín y verlo no como una desventaja, sino como una enorme oportunidad de ser un líder diferente, ¿no? Que traía competencias distintas. Y finalmente el tercer nivel es una vez que ya te saliste de tu cabeza, ya controlas tus emociones y elevas tu estado de conciencia, comienzas a mirar hacia afuera y desarrollas empatía y compasión, que es empatía en acción, y empiezas a decir, oye, empiezas a mirar el sufrimiento ajeno y te das cuenta, ¿no? Hicieron una vez un experimento con unos chicos estudiando sacerdotes. Imagínate, acaban de leerle la palabra del buen samaritano, pero tenían que ir a dar un examen y tenían poco tiempo para hacerlo y les pusieron un señor pobre tirado en la calle y ninguno de los estudiantes sacerdotes que acababan de leer la parábola del buen samaritano paró a ayudar porque estaban muy apurados. Entonces, nos pasa lo mismo. Sí. Entonces, en la medida que elevamos nuestro nivel de conciencia, comenzamos a tener estas capacidades de compasión y te empiezas a hacer las preguntas importantes. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el significado de lo que hago todos los días cuando voy a la oficina? ¿Qué estoy dejando a la humanidad? ¿Estoy dejando a la humanidad mejor de como la encontré? Y esas son las preguntas importantes que hacen que el verdadero liderazgo consciente salga, porque ese propósito de elevar la humanidad es el que tienen que tener las empresas. Es el punto, el meollo del capitalismo consciente. Siguiente. Y ya estamos por terminar, me queda un minuto. Siguiente, por favor. Bueno, yo sigo. Al final, eso me ayudó muchísimo cuando tuve el síndrome del nido vacío, que fue cuando dejé de ser CEO, para encontrar mi nuevo propósito. Porque claro, ya mi propósito anterior ya no era. Entonces encontré el nuevo propósito en mi vida, en esta segunda etapa de mi vida, donde ya no soy CEO, y me convertí en una activista. ¿Y qué es lo que he decidido hacer? Bueno, impulsar el liderazgo consciente, porque creo que es lo mejor que le puede ocurrir a las empresas. Con toda esta experiencia de más de 40 años en el mundo corporativo, de la educación ¿y para qué? Para construir una nueva realidad, pero ya no para mi sector, sino la siguiente, una nueva realidad a través de líderes conscientes, ya no de líderes íntegros de la UPC, sino líderes conscientes empresariales, construir un Perú de oportunidades. La siguiente, construir un Perú de oportunidades para todos. Ese es el mensaje que traigo. Básicamente, ahí están mis 45 minutos. Sí, de acuerdo. Ok, que me dijiste. Sí. Espero haber podido, digamos, traerlos a la realidad que estamos compartiendo. Espero que me conozcan un poquito más y saber qué tipo de experiencia estoy trayendo sobre la mesa y que haberlos inspirado a transitar el camino del liderazgo y del capitalismo consciente. Así es, y creo que una de las reflexiones personalmente que me llevo es que hemos traído, y entonces a ti, personas que nos cuentan las historias de cómo, pero hay una decisión muy personal en cada uno, de cómo tú lo hiciste, de tomar esa decisión de hacer. Creo que ese sería el mensaje que me llevo de lo lindo que nos has hablado, es, hay miles de razones para hacerlo, es cuándo lo vamos a hacer. Y sí se puede. Y sí se puede. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariana, por eso. Muchas gracias por